Válgame Dios. Y está escrito en la Biblia Reina Valera, que me responda cualquier protestante. ¿Cómo me explica que Pablo perseguía a la iglesia de Dios si Dios no tiene iglesia? Cuando usted ve que la Biblia dice que Pablo perseguía a la iglesia de Dios y los protestantes dicen Dios no tiene iglesia, entonces es cuando usted dice este es un protestante. ¿Y por qué es un protestante? Porque a pesar de que lee que en Gálatas 1:13 Pablo perseguía a la iglesia de Dios, dice protesto, Dios no tiene iglesia. La iglesia no sirve para nada, la iglesia no salva a nadie. Eso es mentira, todos vamos al cielo con tu ropa, menos los católicos. Porque después que dicen que todos vamos para el cielo, dicen menos los católicos. Los católicos van para el infierno con tu ropa y zapatos. Pero qué bárbaro. Quiero mostrarles a ustedes que Jesucristo fundó una sola iglesia y esa iglesia es la iglesia católica. Los protestantes dicen mentiras, Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo no tiene ninguna iglesia salva. Y luego dice, nosotros somos la iglesia de Cristo. Se contradicen, mienten. Primero dicen que Cristo no fundó ninguna iglesia y después dicen que ellos son la iglesia de Cristo. ¿Cómo se explica? Esa es la mentira más descarada. Cristo no fundó ninguna iglesia y después dicen nosotros somos la verdadera iglesia. Yo quiero mostrarles a ustedes por qué la iglesia católica es la verdadera y única iglesia que fundó Jesucristo. Ojo, no con palabras mías de yo, porque si no, no tendrían ningún fundamento y ustedes no estarían obligados a creer. Te lo voy a comprobar con la Biblia Sagrada de Escritura, Biblia Reina Valera, para que ustedes lo vean y si quieren creer, lo crean. Y si no lo quieren creer, eso es el problema de ustedes. Como estamos a través de las redes sociales, es para los católicos y también para los protestantes. El católico entonces al mirar que Cristo fundó una iglesia y es la iglesia católica, se siente feliz y orgulloso en su iglesia y vive a plenitud su fe. No le falta nada, no tiene que envidiar nada a los protestantes. Los protestantes cuando vean que Cristo fundó una iglesia que es la iglesia católica, verán si sigue en la iglesia que fundó Petronilo o Pánfilo. Pero yo hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, solo traigo una intención: mostrarle al mundo que la verdadera y única iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. Tranquilo que los protestantes ya me empezaron a maldecir en internet. No importa que me maldigan, pero comiencen a buscar la cita bíblica para ver si es verdad lo que este cura enseña o es mentira. No enseño otra cosa, enseño lo que nuestra Santa Madre Iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos. ¿Listo? Lo único que hago es buscarlo en la Biblia y comprobarlo para que ustedes tengan fundamento y sepan que es verdad. Más nada, esto no es mío, antes yo nací ya existía. De modo que hoy tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra fe en la iglesia y sentirnos orgullosos de la iglesia. Escuchemos, comienzo con Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Bueno, vamos a comenzar. San Pablo comienza a escribir esta carta a los Gálatas. Y San Pablo le viene a decir a los Gálatas qué era él antes de convertirse. ¿Se acuerda que no se llamaba Pablo? ¿Cómo se llamaba? Saulo. Y entonces Saulo, antes de convertirse, ¿qué era? Y luego, ¿qué hacía? Y cuando Saulo se convierte, y va a ser luego San Pablo, ¿a qué iglesia pertenecía y a qué iglesia se convirtió? Porque los protestantes ignorantes dicen, para engañar al católico ignorante, que Pablo era católico y Pablo se convirtió a los cristianos evangélicos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco.
Hermanos, aquí está la prueba, véanlo. A ver, dale, otra vez de nuevo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. ¿Está hablando Pablo? Dice Pablo, mire, ustedes ya han escuchado hablar acerca de mi conducta. Lupita, hoy traje a Lupita, ponga cuidado. En otro tiempo en el judaísmo. Listo. Con Lupita se dieron cuenta a qué iglesia pertenecía Pablo. ¿Otra vez? En otro tiempo en el judaísmo. Ah, bárbaro. Pablo no era católico. El diablo es padre de toda mentira. Y para que ustedes se den cuenta que los protestantes nacieron el día del diablo y también mantienen mentira, Pablo dice que él antes no pertenecía a la iglesia católica, que pertenecía a la iglesia judía, al judaísmo. La ignorancia es atrevida. Y en el judaísmo existían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y Pablo trabajaba con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y como sacerdote y sacerdote suena igual, entonces los protestantes ignorantes dicen, ve, Pablo pertenecía a la iglesia católica porque en la iglesia que estaba Pablo existían los sacerdotes. Sí, pero no sea ignorante. Eran sacerdotes de la iglesia judía. Y todas las religiones de ese tiempo tenían sacerdotes. Incluso los brujos tienen sus sacerdotes que son el diablo tiene sus sacerdotes que son los brujos. Caramba, ya miramos entonces que San Pablo dice que él no pertenece a la iglesia católica, pertenecía al judaísmo. ¿Y qué era el judaísmo? Otra religión. Entonces viene la pregunta. Y si Pablo pertenecía a una religión, ¿por qué no se quedó tranquilo en esa religión? Claro, no era cualquier religión. No era la religión de los protestantes ni siquiera. Era la religión de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros padres en la fe. Pero miren qué curioso, que esa religión era una religión muy buena. Adoraban al mismo Dios que nosotros. Y tenían las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces, que era el Antiguo Testamento, igual que la de nosotros, el Antiguo Testamento. Y ustedes verán que Pablo tuvo que convertirse camino a Damasco. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y se convierte Pablo. ¿A qué se convierte? Se convierte de una religión que no era cristiana, de una iglesia que no había fundado Cristo, se sale de ahí, a pesar de que era la religión de Dios antes de venir Cristo. Pero Pablo no se queda en el Antiguo Testamento. Pablo pasa al Nuevo Testamento y pasa de la religión judía a la religión cristiana, que es la iglesia católica, y tuvo una conversión. De modo que teológicamente la Biblia nos está diciendo que los creyentes de otras religiones tienen que unirse a la iglesia que fundó Cristo. Necesita una conversión, que si antes estaban en esas religiones, ahora tiene que estar en la iglesia que fundó Cristo. Y si no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? O sea, no está actuando bien conforme a lo que Cristo manda. Porque hoy día, usted y yo escuchamos muchas personas que dicen, todas las religiones son iguales, eso es lo mismo. No, según la Biblia, no, según Dios, no. Y si todas las religiones son lo mismo, ¿por qué Pablo se convierte? ¿Por qué no le dijo Dios, Pablo, siga en la religión judía, ahí está bien, ¿para qué se mete a cristiano? ¿Para qué? No hay ningún problema, al fin y al cabo el mismo Dios, al fin y al cabo la misma Sagrada Escritura, Pablo. Lo más importante es que creas en Dios y hagas el bien y punto. No. Ahora, sabemos que aquello del Antiguo Testamento lo estaban haciendo bien, pero había algo mejor. La perfección que Dios había mandado dentro de la iglesia estaba no en el judaísmo,
Cristo vino a traer, no a abolir la ley, sino a darle perfección o cumplimiento. Eso es lo que trae. No estamos diciendo entonces que aquella gente no servía a Dios. Sí servía a Dios, pero no de la mejor manera. No estamos diciendo que ellos no creían en Dios. Sí creían en Dios, pero no de la mejor manera. No decimos que ellos a lo mejor no tenían opción de salvación. Sí tenían opción de salvación, pero no de la mejor manera. ¿Me captan la idea? Hoy día es necesario para los protestantes y para los miembros de otras religiones una conversión. Dejar una religión que usted la considera muy buena y que pueda Dios actuar ahí como en la religión judía, donde nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe, donde estuvo Isaac, donde estuvo Jacob, donde nació el mismo Jesucristo. Dejar esa para buscar una más perfecta que dejó Cristo, y eso se llama conversión. Hoy día los católicos light dicen, eso es lo mismo. Usted puede ser ateo, protestante, usted puede ser judío, usted puede ser budista, usted puede ser lo que usted quiera. ¿Para qué se va a convertir? Siga ahí, que Dios va a salvar a todo el mundo. Ya, Dios no va a decir a qué religión pertenece. Y usted venga, vamos todos en un mismo saco, vamos allá. Eso es mentira que hay pecado, eso es mentira que hay diablo, eso es mentira que hay infierno. Venga, todos en el mismo saco, venga para acá, para el cielo. Ya. Ese no es el evangelio. No es el evangelio. El evangelio entonces ustedes lo van a ver. Oye, si no se lo compruebo con la Biblia, no me crean. Pero entonces estamos mirando que San Pablo dice que ustedes saben de mi conducta antes, cuando yo vivía en el judaísmo. Repítalo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y cuando Pablo estaba en el judaísmo, Pablo creía que lo estaba haciendo bien, porque era una religión buena, porque adoraba a Dios, porque predicaba la palabra de Dios, era fariseo, criado a los pies de Gamaliel, hijo de fariseo. Y Pablo, porque creía que lo estaba haciendo bien, ¿qué hacía? Pongan cuidado. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Bárbaro. Aquí San Pablo dice que él, cuando pertenecía a otra religión, tenía un pecado. El pecado de él era perseguir a la iglesia de Martín Lutero. Ah, no, la de Carlos Parán. Ah, no, la de José Smith. Ah, no, entonces, ¿la de quién? La iglesia del Dios vivo, la iglesia del Dios todopoderoso. Entonces observen algo, varias enseñanzas. Una, que Pablo, el pecado de él era perseguir a la iglesia de Dios. Segunda enseñanza, si Pablo dice que él perseguía a la iglesia, no dice a las iglesias, sino en singular. Una, ¿a qué? A la iglesia de Dios. Si Pablo perseguía a la iglesia de Dios, viene la pregunta que yo le hago hoy a los protestantes. Entonces, ¿Dios sí tiene iglesia? Sí. ¿Cómo sabemos que Dios tiene iglesia? Porque Pablo la perseguía. Usen este pote que Dios nos dio. Si Pablo perseguía la iglesia de Dios, ¿cómo es que los protestantes juran y perjuran que Dios no tiene iglesia? ¡Válgame Dios! Y está escrito en la Biblia Reina Valera, que me responda cualquier protestante. ¿Cómo me explica que Pablo perseguía a la iglesia de Dios si Dios no tiene iglesia? Cuando usted ve que la Biblia dice que Pablo perseguía a la iglesia de Dios y los protestantes dicen Dios no tiene iglesia, entonces es cuando usted dice, este es un protestante. ¿Y por qué es un protestante? Porque a pesar de que lee que en Gálatas 1:13
Pablo perseguía a la iglesia de Dios, dice, protesto, Dios no tiene iglesia. La iglesia no sirve para nada, la iglesia no salva a nadie. Eso es mentira, todos vamos al cielo con tu ropa, menos los católicos. Porque después que dicen que todos vamos para el cielo, dicen menos los católicos. Los católicos van para el infierno con tu ropa y zapatos. Pero qué bárbaro. Yo lo que quiero es que ustedes observen si Dios tiene iglesia. Si no lo leen en la Biblia, no me crean. Yo esto no lo escribí, yo no había nacido. Yo nací en el 2000. Yo esto no lo escribí. No, puede ser que él esté mintiendo. Venga para acá. Vamos a escucharla a ella. Hermanos separados que me siguen, puede ser que él y ella estén mintiendo. Agarré su Biblia, Reina Valera. ¿No se dan cuenta que quité la Biblia latinoamericana? Para que los protestantes no me digan, es que eso está en la Biblia de ustedes. No, es para que el protestante que ame la verdad en cualquier parte del mundo y está detrás de las cámaras, diga, caramba, ¿qué hago yo? ¿Cómo a mí me enseñaron que Dios no tiene iglesia? ¿Cómo me enseñaron que Dios no tiene iglesia? ¿Y cómo me enseñaron que no era malo perseguir a la iglesia? Va, léalo usted. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. El que me diga que Dios no tiene iglesia, esa persona ni ha leído las escrituras, ni cree en la palabra de Dios. Se la fumó verde. Bárbaro. Hermano, mire, yo lo único que quiero es mostrarles a ustedes con capítulos y versículos para que ustedes descubran la verdad, no del padre Luis Toro, no la verdad simplemente de Petronilo Pánfilo, la verdad de Dios plasmada en su palabra, que es la Sagrada Escritura. Pruebas tengo, aquí están las pruebas. Si a usted no le gustan las pruebas, es otro problema. Pero cualquier persona pensante que tenga uso de razón se da cuenta que si hay prueba, el gato es blanco, tengo las pruebas del gato en la mano. Los pelos del gato en la mano, tengo las pruebas. ¿Dios tiene iglesia? Sí, pruebas. Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Pregunto, ¿saben más o menos en qué tiempo está escribiendo Pablo esta carta? Ustedes no estaban cuando esto, ¿verdad? ¿Pero tienen idea? Bueno, mire, San Pablo está escribiendo esas cartas, póngale usted hacia el año, para no pelear, del año 50, póngale usted al 70 por allí, o al 60, para que no peleemos, por allí, ¿sí? Después de Cristo. Vamos a decirle, lo que Pablo está escribiendo esto antes del año 100. ¿Me captan? ¿Antes del año qué? ¿Y en qué año estamos? En el 2000. Antes del año 100, Pablo le escribe a los Gálatas y le dice que Dios tiene una iglesia. ¿Sí o no? Y le dice, y ustedes saben que yo en tiempo pasado perseguí a esa iglesia, a la iglesia de Dios. Aquí nos da una clave. La iglesia de Dios debe tener 2000 años, ¿o no? Porque si Pablo la perseguía en esa fecha, entonces ya existía, hacia el año 60 ya existía esa iglesia. Ahora la persona inteligente dice, pues si esa iglesia que Pablo perseguía ya existía en el año 60, viene un testigo de Jehová y dice, esa es la iglesia mía, pero si usted acaba de ser fundado hacia el año 1800, viene la iglesia Pentecostal Unida, que fundó Carlos Parán, al año 1906, y dice, nosotros los pentecostales unidos somos la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo? Si Pablo ya perseguía a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, ya la perseguía en el año 60 y usted acaba de nacer. Hoy es el día de los protestantes. Hacia el año 1517, redondeémonos con el 20, nacen los protestantes. Ahora bien, 1500. Ahora, es que del año 1500 para atrás no existía la iglesia de Dios. Sí, ¿cómo sabemos? Porque Pablo perseguía
a la iglesia de Dios. Pero ¿cómo va a decir un hijo de Martín Lutero, un luterano, un protestante, la iglesia mía es la de Cristo, si en el año 1500 en ninguna parte del mundo existía ningún protestante? No existían los testigos de Jehová, no existían los pentecostales, no existían los pentecostales unidos, los mormones, los adventistas, luz del mundo, retorno de Cristo. Nada de eso existía. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que ellos son la iglesia de Dios, la que perseguía a Pablo? ¿Qué pastor? Si usted me dice que la iglesia evangélica esa era la de Cristo y es la que viene de Pablo, dime qué pastor existía en el año 500, en el año 1000, en el año 1500. Dígame cuando mataron a los primeros cristianos allá en el Coliseo Romano, dígame cuántos pastores evangélicos murieron, cómo se llamaron, ¿qué pasó? No son la iglesia de Cristo, porque nacieron más de 1500 años después que Cristo haya fundado la iglesia. Ahora cualquier tonto, si a este señor hoy se le ocurre fundar una iglesia, ¿lo puede hacer o no? Sí. Y cualquier tonto lo llama pastor, ¿o no? Sí. Mientras más hable y engañe a la gente, mejor pastor es. Y si esta señora quiere fundar su iglesia, a pesar de que en la Biblia no aparecen pastoras de la iglesia, y ella puede fundar su iglesia y nombrarse pastora. ¿Y quién le dice que no? Si en el mundo en que vivimos existe la libertad de culto y cada quien puede hacer con su fe lo que le dé la gana. Pero el problema es que él puede fundar su iglesia y ella puede fundar su iglesia, pero ¿será la iglesia del Dios vivo que Pablo perseguía allá en el tiempo del 50 o 60, que dice a los Gálatas: ¿ustedes saben que yo perseguía la iglesia de Dios? No, porque ¿cómo? Si no existía esa iglesia, ¿cómo van a hacer? Es imposible, hermano. Ustedes no se han dado cuenta de algo sencillo, así de sencillo. Ustedes saben que los protestantes tienen su Biblia y nosotros tenemos la Biblia. ¿Por qué los protestantes no hicieron la Biblia? Porque no existían. ¿Por qué fue el Papa San Dámaso primero que en el año 382 hizo la Biblia? Porque era la única iglesia que existía. Oye, ¿no le parece a ustedes curioso que los protestantes que aman tanto la Biblia no hicieron la Biblia? ¿No? ¿Quién dividió la Biblia en capítulos y versículos? La Iglesia Católica. ¿Por qué no lo hicieron los protestantes? ¿Usted por qué no allá han escuchado por allá de los emperadores de Roma? ¿Han escuchado hablar por allá de César Nerón? ¿Por qué usted no le cambió los pañales a César Nerón? Porque usted no existía en ese tiempo. ¿Qué tal que usted salga diciendo: ay, recuerdo aquellos momentos cuando yo le cambiaba los pañales a César Nerón? Cualquier persona inteligente dice: a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Cómo va a creer usted que esa persona le cambió los pañales a César Nerón cuando César Nerón vivió en aquella época y esta persona está viviendo en esta época? La distancia es grande. ¿Cómo pensar que los protestantes son la iglesia de Cristo si Pablo ya perseguía hacia el año 50, 60, ya perseguía a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios? O sea que la iglesia debe tener 2000 años. ¡A bárbaro! Pero si usted comienza a buscar, incluso por los teléfonos inteligentes, usted le pregunta: Siri, y dice Siri: ¡ah! Usted le dice: ¿quién fundó la iglesia católica? Jesucristo en el año 33. Si quiere, hagan la prueba. Pregúntele a Siri quién fundó los pentecostales, los testigos de Jehová, los adventistas. Ella le dice quién la fundó. Pero el protestante dice: de eso no hablemos.
La iglesia no salva a nadie. La iglesia no es importante. ¿Para qué? Para que la gente no vea que ellos son unos mentirosos. No me llame mentiroso, me dijo un pastor un día. Le dije, ¿cómo se llama a una persona que diga mentira? ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerero. Le pondremos mentiroso. Matarirerero. Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Pues deje de decir mentiras. ¿Con qué cara en alto, los protestantes de cara en alto? Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Sabe quién la fundó? ¿Cuándo la fundó? Sí, la fundó Martín Lutero. Hoy están celebrando, bueno, si saquen la cuenta, si el año 1517 por allá, saquen la cuenta cuántos años están cumpliendo. Yo raspé matemática, entonces no le puedo decir. Ustedes saquen la cuenta y verán cuántos años están cumpliendo los protestantes. Caramba, las cosas cambian. La persona inteligente se da cuenta cuando llega un protestante a decirle, nosotros somos la iglesia de Cristo. Se la fumó verde. Ya, este está loco de perinola. Yo quiero que ustedes observen con claridad, otra vez, que ya existía la iglesia de Cristo. ¿Y cómo sabemos que no es la Testigo de Jehová? Porque la Testigo de Jehová nació en el año 1800 y tanto. ¿Cómo sabemos que no es la pentecostal? 1900 y tanto. ¿Cómo sabemos que no es la luterana? Porque la luterana nació en el año 1500 y tanto. Y de ahí nacieron todos. Repítalo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dos palabras. ¿Qué hacía Pablo? Perseguía. Grábense, ¿cuál es la palabra? Y la segunda, asolaba. Ahora me quieren acompañar para ver cuando Pablo perseguía y asolaba la iglesia de Cristo. ¿Sí quieren? Vamos. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 1 en adelante. ¿Se acuerda que Pablo se convirtió en el capítulo 9? Estamos hablando del capítulo 8, antes de que Pablo se convierta. Y Pablo dice que él perseguía y asolaba la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Hechos 8:1. Vamos a ver. Usted, lea, bueno. Y Saulo, ¿se acuerda que antes de la conversión es? Saulo ya no se había convertido, se convierte en el 9. Saulo consentía en su muerte. Cuando mataron a Esteban, ahí estaba Saulo. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Cuál es la primera palabra? Persecución. Perseguía. ¿Cómo es? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ya existía la iglesia, ¿sí o no? Sí. ¿Y dónde estaba? En Jerusalén. O sea que ya existía la iglesia. No tiene ningún hombre en el mundo permiso para decir, voy a fundar la iglesia de Cristo. ¡Tonto! La de Cristo ya existía en tiempo de que Pablo se convirtió en Jerusalén. Y Pablo la perseguía y la asolaba. Ya la iglesia estaba en Jerusalén, ya existía. Repítalo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Para dónde se fueron? Para otros lados. Y así se comenzó a extender la iglesia. Pues claro, si los estaban matando, se fueron para otro lado. Y allá siguió la iglesia. Sigue. Salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo. Aquí otra vez a Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia. No corra, niña, porque estamos buscando la palabra asolar. Y Saulo asolaba la iglesia. La perseguía y la
asolaba en Jerusalén. Ya existía la iglesia en esa época, no eran los evangélicos, porque los evangélicos están cumpliendo 500 y pico de años. 507 años. No eran ellos, porque esa iglesia no existía. No eran los testigos de Jehová porque no existían, no eran los pentecostales porque no existían, no eran los adventistas porque no existían, no eran los mormones porque no existían. Era una iglesia que nosotros decimos que es la iglesia católica. Y un protestante puede decir, pues tampoco era la iglesia católica. Que no era la iglesia católica. No era la iglesia católica. ¿Y qué tal si yo le muestro donde la Biblia nos dé a entender que es la iglesia católica? Pero yo quiero la palabra católica. La palabra católica no existe, pero ¿ustedes saben qué significa católico? Universal. Entonces, le voy a mostrar que esa iglesia que Pablo perseguía y asolaba era la iglesia católica. ¿Cómo sé yo que era la iglesia católica? Porque está leyendo el capítulo 8. ¿Verdad que sí? ¿Y a quién mataron ahí en ese momento que Pablo estaba? A San Esteban. ¿Y San Esteban pertenecía o no a la iglesia de Dios? Sí. Pues qué curioso. Pues echemos un poquito para atrás. Capítulo 6, porque estamos en el 8. En el capítulo 6 podemos ver capítulo 6, versículo 6. Podemos ver cómo la Biblia dice, aparece Esteban, y cómo nos dice que en la iglesia donde estaba Esteban era necesario algo muy importante. Pongan cuidado. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron. Es más, un poquito más para atrás, el 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Aquí aparece Esteban, al que Pablo estaba persiguiendo, matando dentro de la iglesia. Escogieron a Esteban. ¿Y cómo sabemos que Esteban pertenecía a la iglesia católica? Pongan cuidado lo que viene. A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí está la lista de los que escogieron los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles con esta gente que escogieron? A los cuales presentaron ante los apóstoles. La iglesia presenta a estos hombres ante los apóstoles. ¿Y qué hacen los apóstoles? Quienes orando les impusieron las manos. Ahí subrayen. ¿Qué hicieron? Les impusieron las manos. Aquí aparece que en la iglesia de Esteban, que es la iglesia de Dios, a la que perseguía Pablo, tenían la costumbre que para elegir, en este caso eran los diáconos, les imponían las manos. Qué curioso, ¿no? ¿Han visto alguna ordenación sacerdotal? Sí. ¿Qué hace el obispo? Le impone las... Porque la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, tiene la costumbre de imponer las manos. ¿Se acuerda que en el capítulo 8 donde Pablo dice que perseguía a la iglesia de Dios, ¿verdad que sí? Y la asolaba. Pero en el capítulo 8, versículo 18, viene a decir, ¿por qué le imponían las manos? ¿Para qué le imponían las manos? Y van a descubrir que le imponían las manos para transmitir el poder que Dios le había dado a los apóstoles, que en castellano nosotros llamamos sucesión apostólica, que no está en la Biblia. Miren, que es la iglesia católica la que Pablo perseguía. Miren, aquí está que Esteban pertenecía a esa iglesia. A Esteban le impusieron las manos. ¿Para qué? 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Vio que a través de la imposición de las manos? ¿De cualquier tonto? No, subrayen.
No de cualquier tonto, porque cualquier tonto le pone la mano a usted. Señor, Saramay, fuera atrás. Para engañar a los tontos. No. La imposición de manos. Se daba No, niña. La imposición de manos la imposición de manos de los apóstoles. de los protestantes, cualquiera impone manos. Cualquiera impone manos. No. Ahí la Biblia dice que no cualquiera, dice que tienen que ser los apóstoles, para dar la sucesión apostólica. Le impusieron las manos al ver Simón, que a través de la imposición de las manos de los apóstoles, ¿qué pasaba? Lupita, ¿qué pasaba? Se daba el Espíritu Santo. Se daba el Espíritu Santo. Escuchen lo que viene. Les ofreció dinero, diciendo, miren lo que transmite la imposición de manos. denme también a mí este poder. Se transmite, a través del Espíritu Santo se transmite el poder. Denme a mí también ese poder. ¿Para qué? Para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Dame a mí la sucesión apostólica. Yo no tengo el poder de imponer las manos para que transmitir el Espíritu Santo y el poder, sucesión apostólica. Yo no lo tengo. Impóngame las manos para yo poder recibir ese poder. Entonces Simón el mago sabía que no cualquier tonto tenía que imponer las manos. Que para imponer las manos y recibir el poder que Cristo le dio a los apóstoles, tenía que ser apóstol. Y por eso trajeron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, y lo trajeron a los apóstoles y ellos le impusieron las manos para que recibieran el poder que Dios le había dado a los apóstoles por la acción del Espíritu. ¡Ah, caramba! Entonces ya tenemos un dato, que esa iglesia no eran los protestantes. Primer dato, porque no existían en ese tiempo. Segundo dato, porque el poder que Cristo le dio a los apóstoles se transmite de generación en generación a través de la imposición de las manos. Ya sé que cualquier tonto me puede decir, ¿y a Pablo quién le impuso las manos? ¿Pablo se autonombró apóstol él mismo? No. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 2. A Pablo le impusieron las manos. No digan mentiras. Es que yo soy apóstol como Pablo, que nadie le impuso las manos. No. A Pablo le impusieron las manos. Después que Pablo se convierte. Hechos 13, versículo 2. A Pablo le impusieron las manos para que Pablo tuviese la sucesión apostólica y fuera apóstol. Escúchenlo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí viene, doña Lupa. Vamos a ver si a San Pablo nadie le impuso las manos para ser apóstol. Vamos a ver. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí queda al descubierto la mentira de los protestantes que dicen que ellos son pastores de la iglesia, como Pablo, que nadie le impuso las manos. No necesitan la ordenación sacerdotal porque ellos son pastores como Pablo, que nadie le impuso las manos. No digan mentiras. A Pablo sí le impusieron las manos. Ahora, cuando Pablo persigue a la iglesia, volvemos. ¿Se acuerda de Hechos del Apóstol, verdad? 8. Pablo perseguía ahí, asolaba la iglesia. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1, le toca a ella. En el capítulo 9, versículo 1, ustedes van a ver qué pasó. Escuchemos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La iglesia del Señor, la iglesia de Dios, estaba llena de discípulos del Señor. Ellos conformaban la iglesia. Siga. Vino al sumo sacerdote. ¿A cuál sacerdote? ¿De la iglesia católica o de la iglesia judía?
los protestantes ignorantes dicen, eso eran católicos, sacerdotes católicos. No, vino a los sumos sacerdotes de la religión judía, porque Pablo todavía no se había convertido y estaba en la religión judía. Fue a los sumos sacerdotes y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Ve que era judío? ¿Ve que era la religión judía? Sinagoga. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, ¿Saulo perseguía a Cristo? Pero ya Cristo había muerto. Perseguía a la iglesia. ¿Pero la iglesia ya existía? Sí existía. Pablo la perseguía y la asolaba. ¿Eran los testigos de Jehová? Todavía no existían. ¿Eran los mormones? Todavía no existían. ¿Eran los evangélicos? Todavía no existían. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Teológicamente aquí Dios le está diciendo a Saulo y nos está diciendo a nosotros que Jesucristo es uno con la iglesia. Que perseguir a la iglesia, hablar mal de la iglesia, como hacen los protestantes, insultar a la iglesia y decir que es la gran prostituta, la gran Babilonia, es un pecado mortal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ustedes van a ver que Pablo después da la explicación cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Lo aprendió a golpes, porque él no perseguía la cabeza, que era Cristo, él perseguía el cuerpo, que era la iglesia. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces dice Pablo, ya entendí, es que la iglesia está unida a Cristo, como el cuerpo está unido a la cabeza. Y es cuando Pablo enseña entonces en Colosenses 1:18, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la, ¿cómo lo aprendió? Camino a Damasco, cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, ¿y quién eres tú, Señor? A ver, recuerde, otra vez. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Lo movió? Búsquelo, Hechos, capítulo 9, versículo va como en el 5. A ver, miren, ¿por qué decía, por qué me persigue? Escuche. Y él es la cabeza del cuerpo. Es que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No, dígalo. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo lo aprendió Pablo? Camino a Damasco. 9. ¿Ya lo encontró, niña? Venga. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Ese es el pecado de Pablo. Por eso Pablo tuvo que convertirse, dejar de perseguir y asolar la iglesia de Cristo. Ese es el mismo pecado de los protestantes. Los protestantes dicen, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo pegado. Puede ser verdad o mentira, no lo sé. Algunos sí toman y algunos fuman y algunos bailan pegado. Pero lo que sí sé, que si tienen o no tienen ese pecado no me importa. Pero el pecado que sí tienen los protestantes y que el mundo entero sepa, es el mismo pecado que tenía Pablo camino a Damasco. Perseguir a la iglesia de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
perseguía y asolaba a la iglesia. Y eso hace que San Pablo se sienta avergonzado al punto que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, San Pablo va a decir: yo soy peor que un aborto. Soy el último de los apóstoles. No soy digno de llamarme apóstol. 3 cosas. Soy como un aborto. Soy el último de los apóstoles. Y soy indigno de llamarme apóstol. ¿Cuál era el remordimiento que tenía Pablo? Uno solo. No era haber bailado pegado. No era haber fumado ni tomado. No estoy diciendo que eso no sea malo. Estoy diciendo que ese no era el pecado de Pablo. Que el pecado de Pablo era el mismo pecado de los protestantes a lo largo de 500 años, desde que Martín Lutero dividió la iglesia y atacó la iglesia de Cristo. De ahí en adelante están cometiendo el mismo pecado, pero no hay nadie en el mundo que les diga que eso es pecado. Les falta entonces escuchar la voz de Cristo que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y hoy yo quiero ser la voz de Cristo como sacerdote del Dios Altísimo, para que el protestante que ame la verdad descubra el pecado que tiene en su corazón, el mismo pecado de San Pablo de perseguir a la iglesia, que lo hace el más pequeño de todos, que lo hace ser un aborto, o sea, muerto antes de nacer. Escuche, 1 Corintios 15, 8. Escúchenlo. Y al último de todos, como a un aborto. ¿Cómo se considera Pablo? Como a un abortivo. Como un niño muerto antes de nacer. Un abortivo. Segundo, Me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿por qué es el más pequeño de los apóstoles? ¿Por qué es un aborto? Siga. Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué no es digno de ser llamado apóstol? ¿Porque bailaba pegado? ¿Porque fumaba? ¿Porque tomaba? No. ¿Por qué? No, con esta no, con Lupita. Lupita, ¿por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Díganme, protestante, que eso no es malo. Díganme, protestante del mundo entero, que perseguir a la iglesia de Dios no es malo, que no es pecado. Díganmelo. O díganmelo ustedes, católicos, que eso no es malo, que eso es lo mismo. Díganmelo. Lo pueden decir, pero ninguno de ustedes es más que Cristo. Ninguno de ustedes es más que Dios. Ninguno de ustedes está por encima de la palabra de Dios. Eso es un pecado, perseguir a la iglesia de Cristo. Y los protestantes lo hacen y dicen: yo pecado no tengo. Y los católicos están cayendo en la misma. Porque ahorita hay católicos que hablan mal del Papa, hablan en contra de la iglesia, dicen barbaridades, pero pecado no tienen. Díganme que no es pecado. ¿Se fueron? Si se fueron es porque no aman la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Por la verdad murió Cristo. Oye, por eso les digo que la palabra de Dios, una cayó a lo largo del camino, otro entre espinos y otro en piedra. Y los que caen en piedra mejor se van. Claro, no, ellos no van a permitir que la palabra de Dios, porque si no le estuviera hablando con la Reina Valera, ellos tendrían una salida, una excusa. Es que eso lo dice la Biblia católica. Pero como se lo estoy mostrando con la Biblia protestante, ¿para dónde van a agarrar? De mi lado se van heridos, pero no se van engañados. Si estoy diciendo mentira, compruébeme que estoy diciendo mentira. No me diga mentiroso, compruébeme que estoy diciendo mentira. Pero si le digo la verdad, ¿por qué se molesta? No tiene por qué molestarse. Si no está en la Biblia, no me crean. ¿Cuál fue el pecado de Pablo? El mismo pecado de los protestantes. ¿Cuál? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, en el tiempo de Pablo, la iglesia de Dios ya existía. ¿Sí o no? Sí.
Por lógica y razonable, ¿cómo la iba a perseguir Pablo si no existía? ¿Cómo la iba a perseguir Pablo si no existía? Yo perseguía a la iglesia de Dios. Y entonces ya le estoy mostrando que es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque en esa iglesia se imponían las manos, como ya le mostré, que le impusieron las manos a San Esteban, que le impusieron las manos a San Pablo, y que así se transmitía el poder que Cristo le había dado a los apóstoles. ¡Ah, caramba! Entonces usted y yo estamos reconociendo que Cristo fundó una iglesia, que es la iglesia de Dios, y que Pablo tenía un pecado, y yo no quiero tener ese pecado. Pero que es el mismo pecado que tienen los protestantes a lo largo de 500 años, y que nadie se ha atrevido a decirle que eso es un pecado. Ahora, cuando viene un sacerdote y les dice que eso es pecado, se enfurecen. Es como si le mentaran la madre, se ponen bravos, me mandan para el infierno. Pero ¿por qué no son sinceros? ¿Por qué no agarran? Mire, ustedes leen ahorita, estamos en vivo, ¿sí? ¿Cuántos tenemos en vivo ahorita? Tenemos 3,000. De esos 3,000 que están en vivo, no solamente los que están aquí, ¿cuántos habrá aquí? Pase la cámara para que vean los que están aquí, levántenla bien. ¿Cuántos habrá aquí? Pero allá hay 3,000. Y si hay 3,000 allá, ¿cuántos protestantes estarán detrás de la cámara? No me insulten, no me maldigan. Si quieren me insultan y me maldicen, pero después que busquen en la Biblia. Y déjense impactar por la palabra de Dios. Si este cura está diciendo mentiras, no lo van a descubrir en la Biblia. No van a encontrar. Pero si le estoy dando el capítulo y versículo, ¿cuál es la intención? Que se conviertan como Pablo. ¿Cuál es la intención? Que hoy los protestantes escuchen la voz de Cristo. ¿Y qué le dice Cristo a los protestantes? ¿Por qué me persigue? Señor, yo, cristiano evangélico, yo no fumo, yo no bailo pegado, yo no tomo, yo no te persigo. Yo soy Jesús a que tú persigues. Porque al perseguir a la iglesia, persigue a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza y los dos son uno solo. Entonces no podemos decir que a Cristo sí, la iglesia no. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Si no lo ven, vengan el próximo año o entre 3 años que yo vuelva para acá. Sigo. Entonces, yo le estoy mostrando que esa iglesia, la que es la iglesia de Cristo, y ya existía en tiempo de Pablo, ya existía. Oye, pero qué curioso que los protestantes no se dan cuenta que esa iglesia que ya existía en tiempo de Pablo es una iglesia que tiene una tarea fenomenal, fantástica. Según dice Pablo, Pablo le escribe una carta a Timoteo. Timoteo es un obispo. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo que Dios tiene una iglesia y le dice, ¿para qué fundó Dios esa iglesia? Pablo le va a decir entonces a Timoteo que Dios tiene una y ¿para qué fundó Dios esa iglesia? Vamos a ver, porque Pablo le escribe a Timoteo, un obispo discípulo de San Pablo, y le dice en primera de Timoteo 3:15, venga, primera de Timoteo 3:15, venga para acá. Escuchen. Para que si tardo, Le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, Lupita, ayúdenme, vean, si no está en la Biblia no me crean. sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, En la casa de Dios, que es la iglesia del que es la iglesia. ¿Se da cuenta que ya existía la iglesia? Y ya tiene que saber cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Vuelvo y pregunto, ¿la iglesia de quién? ¿Cuál es la iglesia que queremos seguir? ¿La de Martín Lutero? ¿La de Carlos Parán? ¿La de José Mil? No. ¿Cuál iglesia queremos seguir? Escuche, para que sepan portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ahí quiero nacer, ahí quiero vivir y ahí quiero morir. En la iglesia no de Petronilo Pánfilo, de Martín Lutero, José Mí, sino la iglesia que tiene 2000 años, que Pablo perseguía y le dice a Timoteo, después que se convierte, le dice, yo perseguí a esa iglesia.
Y eso es un gran pecado que yo cometí. Pero tú tienes que aprender cómo tienes que portarse en la casa de Dios. O sea que la iglesia es la casa de Dios. Y dice, la iglesia del Dios vivo. Entonces aquí la Biblia nos presenta que hay la tentación de irnos tras otra iglesia que no sea la de Dios vivo. Y eso es lo que hoy pululan las iglesias en las calles de México, ¿o no? Sí. La iglesia de Petronilo, de Pánfilo, el pastor Julano se puso bravo con el pastor Sutano y salió bravo y fundó otra iglesia. ¿De dónde salen las iglesias protestantes? De las divisiones entre los pastores, ¿o no? Porque este pastor se peleó con aquel y funda una nueva iglesia. El diablo es el que divide. Y siguen haciendo lo mismo que hizo Martín Lutero, dividiendo. Repita. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora Pablo, la lupa grande, y le encendemos la luz y le hacemos zoom. Ahora Pablo nos va a decir para qué dejó Dios la iglesia. Y que usted y yo tenemos que sabernos conducir, estar en esa iglesia y no salirnos. ¿Para qué la dejó Dios? Columna y baluarte de la verdad. Para que sea columna y baluarte de la verdad. Para que sea dos cosas. Columna y fundamento. ¿Baluarte de qué cosa? Ya. Aquí San Pablo le dice a Timoteo que Dios fundó una iglesia, la iglesia del Dios vivo, para garantizarle a la gente poder estar en la verdad. Es columna y base de la verdad. O sea que si yo me voy a una secta, me voy a otra iglesia, me salí de la verdad. ¿Cuál es la columna? ¿Cuál es el fundamento o base de la verdad? La iglesia. Por eso ustedes verán que la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña que tenemos que permanecer en la iglesia y no salirnos de la iglesia. Porque la iglesia es columna y base de la verdad. Los protestantes dicen que no, que la columna y base de la verdad es la Biblia. Escuchen bien, en ninguna parte dice que la columna y base de la verdad es la Biblia. Dice que la Biblia contiene la verdad, pero también dice que hay personas que con la Biblia pueden engañar a otros, porque no es columna y base de la verdad. Tiene la verdad para el que la quiera encontrar, para el que esté en la iglesia, columna y base de la verdad. Ahora, voy a mostrarle que la Biblia no es la columna y base de la verdad. Que la columna y base de la verdad, dice Pablo, ojo, no yo, porque los protestantes ya están desgarrando las vestiduras diciendo, ha blasfemado, el cura ha dicho que la Biblia no es la columna y base de la verdad. Yo no, lo dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La columna y base de la verdad es la iglesia. Y no cualquier iglesia, la iglesia de Dios vivo. No, muéstreme usted donde diga que la Biblia es columna y base de la verdad. Ahora, se lo pongo con un ejemplo. Ve, este es testigo de Jehová. ¿Le ven la pinta? Le faltó la corbatica. Y esta es católica. ¿Cómo sabemos? Pues carga pantalón. Los dos son misioneros. Él es misionero y ella es misionera. Solo que ella es católica y él es testigo de Jehová. ¿Con qué van a predicar los testigos de Jehová? Con la Biblia. ¿Cómo que llama la Biblia? No. Nuevo, ¿cómo es? Nuevo Mundo. Traducción del Nuevo Mundo. Nuevo Mundo. Pero es la Biblia. Y vienen a predicar con la Biblia. ¿Y con qué deberían predicar los católicos? Con la Biblia. Como ella es católica, viene a predicar con la Biblia. ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué pasa. Él viene y predica aquí donde estamos nosotros. ¿Cómo que llama? Cuernavaca. Y él, como es testigo de Jehová y tiene bastante parlamento, conquistó 100 personas en Cuernavaca. Imagine que las 100 personas están detrás de él. Ustedes no la ven porque está detrás de él.
Y ella evangelizó a 100 personas y están detrás de ella. ¿Sí? Ahora bien, él con la Biblia enseñó que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es Superman. Sí, porque eso es lo que enseñan los protestantes, los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios, es Superman. Y ella con la Biblia enseñó que Jesucristo sí es Dios. Él con la Biblia enseñó que la hostia es el diablo. Y ella con la Biblia enseñó que la hostia es Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora pregunto, ¿cuál de los dos trae la Biblia? Los dos. Y si los dos traen la Biblia, ¿cómo hago yo? ¿Le tengo que creer a los dos? No puedo, porque el uno dice que la hostia es el diablo y el otro dice que la hostia es Cristo. ¿Cómo hago para creer? El uno dice que Jesucristo no es Dios y el otro dice que Jesucristo es Dios. Si es Dios, ¿cómo hago yo? Lo que sí sé es que los 100 que él conquistó están detrás de él. Si él enseñó mentira, él está engañando a los 100. Y detrás de ella hay 100. Si ella enseñó mentira, ella está engañando a los 100. Y como ustedes pueden ver, 100 personas han sido engañadas en Cuernavaca. O sea, los 100 que él enseñó o los 100 de ella. Pregunto, ¿usted cree que Dios no va a castigar al que enseñó mentiras? Sí. ¿Y cómo sabemos quién tiene mentira? Si los dos traen la Biblia. ¿Ven que la Biblia no es columna y base de la verdad? Porque los dos traen la Biblia. Ah, ¿cómo sé yo cuál tiene la verdad? Bueno, me pongo a ver quién fundó la iglesia Testigo de Jehová. Charles Russell, hacia el año 1800 y algo. Y me pongo a ver quién fundó la iglesia católica. Hace 33 años, hasta Siri le dice quién la fundó. Jesucristo. Entonces me doy cuenta que los dos traen la Biblia, pero uno solo pertenece a la iglesia de Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces yo quiero saber quién tiene la verdad si todos traen la Biblia. Todos los protestantes traen la Biblia y todos enseñan cosas distintas. Y para saber quién tiene la verdad, entonces vámonos a la iglesia que tiene 2000 años, que fundó Cristo. Pero la iglesia mía es la que tiene la verdad, porque la iglesia mía viene de Cristo. Compruébemelo, partida de nacimiento. Yo le puedo decir a ustedes que yo tengo 800 años y cualquier tonto que le patine el coco me lo puede creer. Pero si usted dice, para creerle, dame la partida de nacimiento, y en la partida de nacimiento doy cuenta que yo no nací, no tengo 800 años. Los testigos dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo, partida de nacimiento. ¿Sabemos quién la fundó? Charles Russell. Y partida de nacimiento de la iglesia, tenemos quién la fundó, Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nadie la podrá vencer. Partida de nacimiento, ahí está. Entonces, al ver cuál es la iglesia que fundó Cristo, entonces yo puedo decir, esa iglesia tiene la verdad. Y dice Pablo a Timoteo, usted tiene que saber cómo tiene que portarse en la iglesia de Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. O sea que para que la gente no nos engañe, nosotros debemos mantenernos siempre en la iglesia de Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. O sea, me asegura a mí que no estoy engañado, que estoy en la verdad. Cuando